Señores, gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros en Enfoque Matinal. Esta hora vámonos con el enfoque internacional de este programa junto a Eliades Acosta-Mantos, quien está en nuestro estudio. Muy buenos días. Muy buenos días. Sara Simón, que está desde España. Sara, buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Bueno, Sara, tú pauta la agenda, cuéntanos. Bueno, pues como estoy en España, me vais a permitir que empiece hablando de mi país. Hace tan solo unas semanas hablábamos de la recién salida sentencia Gürtel y en modo jocoso recuerdo que Eliades y yo comentábamos el famoso M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas. Pues bien, hoy la actualidad en España está marcada porque M. Rajoy ya no está al frente del gobierno. Mariano Rajoy ha salido como consecuencia de una moción de censura debido a los múltiples casos de corrupción que han involucrado a 1000 cargos políticos a lo largo de todo el territorio español y ha habido un desfalco de miles de millones de euros, pero finalmente, como decimos, a pesar de tantos casos de corrupción, era esa sentencia de la Gürtel de la que hablábamos Eliades y yo hace apenas unas semanas, que condenaba al extesorero del Partido Popular a 33 años de cárcel y pagar 44 millones de euros, esa sentencia que decía que el Partido Popular se había financiado de manera ilegal, que se había beneficiado de esa trama de corrupción y que tenía una contabilidad paralela, una sentencia que incluso ponía en duda la veracidad de Mariano Rajoy en su testimonio durante el proceso judicial, la que ha motivado que finalmente se haya producido esa moción de censura que ha expulsado a Mariano Rajoy del gobierno y estamos estrenando un nuevo presidente, Pedro Sánchez. Me gustaría preguntarle a Eliades qué le ha parecido este movimiento político que se ha producido, que se está produciendo en este momento en España. Era anoche cuando Pedro Sánchez anunciaba quiénes iban a ser sus ministros y en este momento se está produciendo ese traspaso de carteras. Eliades, cuéntame qué te parece este movimiento político que estamos viviendo ahora mismo aquí en España. Bueno, Sara, me parece muy alentador. Incluso te comentaba que estábamos muy bien afinados porque nuestras predicciones hasta ahora se están cumpliendo. Ojalá que tengamos la boca santa para lo que viene por delante con otros países y otra situación. M. Rajoy por fin ha salido a la luz. Se ha sabido exactamente, o por lo menos una buena parte de la dimensión del desastre nacional que ha causado el PP, que lleva 15 años protagonizando hechos de esta índole. Yo me reía hace poco leyendo un artículo aquí en la prensa dominicana que decía que la justicia española ha demostrado que funciona. Y yo me pregunto si hay que esperar 15 años para llevar culpables ante un juez o por lo menos sacarlo de los cargos que están usufructuando de una manera tan inusual. Por esa razón creo que es alentador lo que ha ocurrido en España. Tengo reservas en cuanto a la capacidad que tenga el PSOE de profundizar, llegar hasta el fondo en esta cuestión y sobre todo, que es lo más importante, porque para eso están los tribunales, pero sería lo más importante cómo subsanar el desastre que deja detrás el PP. Por ejemplo, ahí están tarifas elevadas de electricidad, cortes de gas a familias, desahucios, desalojos, recortes en la sanidad pública, una política internacional errática al lado servilmente de las causas que defienden los Estados Unidos, el acoso contra países que no estaban en la línea del PP o de Rajoy, y todo eso hay que subsanarlo de alguna manera. O sea, España, por ejemplo, que tenía uno de los primeros lugares en sanidad pública en Europa, está en el lugar 15 en este momento, y eso lo sufre el pueblo español. Entonces, lo que se espera ahora, ya después de darle el adiós definitivo a este grupo delincuencial que se apoderó del gobierno durante más de 15 años y que sometió a su país a sufrimientos indebidos mientras se enriquecía, lo que queda ahora es que con ese nuevo gabinete que Pedro Sánchez ha nombrado, que también es muy alentador ver tantas mujeres en cargos políticos importantes en un país como este, que tiene una tradición machista y una tradición misógina muy peligrosa, pues lo interesante será ver cómo puede ir subsanando los graves errores cometidos por el PP, llevar a España de nuevo a un lugar donde estuvo en otros tiempos, donde era respetada en la arena internacional, donde era un ejemplo en muchos aspectos, sobre todo en el estado de bienestar, y ir también
recomponiendo la posición exterior de España de cara a los problemas que enfrenta la humanidad. Bueno, Sara, además, Sara, está el tema de la paridad, que la superó con mucho en la designación de las ministras que ha nombrado Sánchez allá. ¿Qué te ha parecido a ti? Supongo que es una buena noticia para todas las mujeres españolas que además se movilizaron ampliamente el 8 de marzo. Pues sí, efectivamente es uno de los temas que está copando un poco la actualidad, esa paridad superada, ¿no?, de mujeres ministras. Decirte un poco que más allá de la bienvenida a esa medida que, por supuesto, está siendo muy aplaudida aquí en España y, como dices, después de esos movimientos feministas a raíz del 8M que están muy activos a lo largo de todo el país, en todos los colectivos, decir un poco que también es cierto que estos nuevos ministros que está nombrando Sánchez tienen un perfil muy mediático, muy busca mucho el efecto mediático. Digamos que no sabemos cuánto tiempo va a durar el gobierno. La idea, después de una moción de censura, es que se convoquen unas nuevas elecciones en un tiempo que todavía no se sabe cuánto va a ser. Es decir, el gobierno de Sánchez podría terminar la legislatura que quedaría pendiente de Mariano Rajoy, que serían pues 2 años, pero hay una fuerte presión social por parte de la derecha exigiendo la celebración de nuevas elecciones inminentes. Por lo tanto, es un gobierno que no sabemos cuánto tiempo va a estar. Y como te digo, estás tomando decisiones en cuanto a los nombres de manera muy mediática. Por decirte algo, Pedro Duque, astronauta de origen español, pues es uno de los ministros nombrados por Pedro Sánchez. También hay un periodista, alguien del mundo de la cultura. Es decir, son nombres mediáticos, muy conocidos. Efectivamente, se está buscando, creo, es en mi opinión, más allá de lo que realmente pueda llevar a cabo el gobierno, como dice Eliades, porque no es fácil en este contexto romper con una política que se ha venido desarrollando cuando además no sabes cuándo va a haber nuevas elecciones. Se está buscando mucho efecto mediático, ¿no? La parte de la paridad yo creo que, por supuesto, muy bienvenida, pero también forma parte de esa estrategia del Partido Socialista de conseguir un efecto mediático de cambio con la llegada de los nuevos ministros. Bueno, Sara, si algo tiene sentido acá en este programa y en este contexto que tenemos es ver lo que está ocurriendo en el mundo y decir, miren lo que está ocurriendo en otras partes, es posible. Eso, por ejemplo, en el tema de la paridad, pero lo vamos a encontrar en otros temas que son indeseados, como el caso Odebrecht. En el caso Odebrecht, y quisiera pedirle al director algo que ha ocurrido anoche. Recordemos que Odebrecht se llevó de paro al presidente de Perú. El presidente de Perú se vio forzado a salir, a abandonar la presidencia, luego de que se descubriera que había sido parte de la estructura. No está muy claro cuáles fueron los niveles de participación, pero se lo llevó de paro. En Perú, anoche, el Congreso ha acordado suspender y denunciar penalmente a Kenji Fujimori. Kenji Fujimori, el hermano de Keiko Fujimori, según lo que han dicho los congresistas y que anoche tomaban esta decisión, se le ha acusado de estar pagando sobornos a legisladores para que evitaran la salida de Pedro Pablo Kuczynski, para que votaran a favor de él en el Congreso. Entonces, anoche han decidido suspenderlo ya de su cargo congresional y estará siendo denunciado penalmente. Digamos que no es directamente con el caso de Odebrecht para él, porque él es, digamos, en una acción secundaria, pero dentro de todo este panorama está Odebrecht, que ha estado en toda América Latina y que en República Dominicana cobrará notoriedad a partir del próximo sábado, cuando se le vence el plazo al Ministerio Público de este país para presentar acusación. Eliades, el tema Odebrecht, bueno, pica y se extiende. Pica y se extiende, es un folletín, ya lo dijimos, es por entregas, todos los fines de semana tenemos alguna noticia, pero lo cierto es que va a seguir acompañando la política en América Latina durante un buen tiempo, porque las ramificaciones de la trama son profundas, porque solamente han pagado en algunos países algunas figuras, y porque todavía no sabemos hasta el fondo las implicaciones empresariales, porque aquí hablamos de políticos, pero detrás de cada político corrupto hay un empresario corruptor. Quiere decir, esto no es una sola parte del problema, hay que verlo en su conjunto.
Además, aquí se complica porque Odebrecht además se ha convertido en una herramienta geopolítica de intereses hegemónicos en la región, mediante la cual van al seguro, bajo esta aureola de sanear, regenerar las sociedades, van al seguro y saben que van a tener repudio un político al cual se repute o se le demuestre que tenía parte en la trama Odebrecht, como ya está ocurriendo. Lo único que debemos de señalar que no se trata de admitir pasivamente que se use Odebrecht como una herramienta para cambios políticos internos en los países, sirviendo una agenda extranjera. Lo que se trata es de que en cada país, y este incluido, se llegue hasta el fondo de la cuestión y la justicia funcione. Quiere decir, a los verdaderos implicados que se les demuestre, pues que sean sometidos a la justicia y tengan un castigo. Bueno, Sara, del caso Odebrecht y de Perú, vamos a pasar a Colombia. En Colombia, por supuesto, si llegamos a lo que está ahora mismo, esa campaña electoral, porque las elecciones de la segunda vuelta está a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos tienes tú? Pues sí, efectivamente, también lo hablábamos en nuestro anterior segmento, el 27 de... Perdón, me escucho con retorno, a ver si los compañeros pueden quitarme ahí el retornito, que siempre es un poco incómodo. Ahí mejor. ¿Me oís bien? Sí, se escuchamos perfecto. Perfecto. Pues decía que el 27 de mayo se celebraron elecciones en Perú, en Colombia, como decías, y los colombianos han decidido ir a una segunda vuelta que será el 17 de junio, una segunda vuelta que está despertando gran expectación. Los candidatos que estarán en esa segunda vuelta serán Petro, un socialista, es guerrillero del M-19, que fue alcalde de Bogotá, ha sido de los que más ha denunciado la corrupción en Colombia, especialmente la de Uribe. Y el otro candidato que ha pasado a segunda vuelta ha sido Iván Duque, un candidato que no tiene experiencia política, aunque su padre fue presidente, y ha sido abiertamente contrario a los acuerdos de paz. Me gustaría preguntarle a Elíades un poco también que haga de oráculo, a ver si con esas predicciones nos puedes dar un poco de luz. ¿Qué crees que va a pasar en esa segunda vuelta? Está claro que, digamos, los otros dos candidatos de corte liberal, De la Calle y Vargas Llera, seguramente apoyarán a Duque, los votantes de estos dos políticos. Pero la duda está en si los más de 4 millones que votaron a Fajardo, el otro candidato de corte socialista, votarán por Petro o considerarán que es demasiado radical y se mantendrá en una postura intermedia. ¿Y qué va a pasar con la abstención, que también ha sido importante en estas elecciones del 27 de mayo? Bueno, ¿Qué nos puedes contar en esto? Sí, Petro es un sobreviviente, porque hay que recordar que cerca de 5.000 de sus compañeros del M-19 fueron masacrados después de poner las armas. De hecho, está pasando algo parecido con los miembros de la FARC, incumpliendo los acuerdos de paz de La Habana. El fin de semana hubo el asesinato de 9 líderes sindicales, luchadores por los derechos humanos y un exguerrillero de la FARC, en un fin de semana. Es decir, estamos ante un país donde la violencia sigue reinando, donde los paramilitares y los narcotraficantes siguen influyendo en la política y siguen matando, sobre todo en los campos, a las personas que piensen diferente o que tengan una actitud política diferente. Ese es el clima, ese es el telón de fondo sobre el que se mueven estas elecciones. Y la disyuntiva que tienen los colombianos es: o queremos cambiar radicalmente las cosas, o en la medida de lo posible llegar a una sociedad en la cual la justicia social evite esos panoramas de violencia, o vamos a seguir manteniendo un modelo agotado, desprestigiado, como es el modelo de Uribe. Yo vi hace poco un video en el cual sale la reacción del público, de los transeúntes, cuando Uribe sale de un edificio y se va a montar en su auto para retirarse. Y vi una sociedad empoderada, término que a mí no me gusta, pero lo voy a usar para que se entienda rápido a qué me refiero. Vi una sociedad además activa y muy crítica, yo diría que radicalmente crítica con Uribe. Le gritaban: Uribe, paraco, el pueblo está berraco, Petro, Petro, Petro. Y quiere decir, si esa reacción se dio espontáneamente ante esa situación, que la gente está perdiendo el miedo a lo que Uribe representa, que es lo peor de la política colombiana. No solamente neoliberal, porque neoliberales hay decentes. Uribe es un hombre que su cargo político se debió al dinero del narcotráfico y está probado, y los norteamericanos acaban de desclasificar documentos.
Entonces, si Duque es la continuación de Uribe, eso es lo que se está tratando de evitar. Voy a tratar de ser oráculo, como dices tú, lo cual es un oficio ¿Cree que ganará? Es un oficio muy difícil. Yo no creo que, dadas las condiciones electorales y como está formado el sistema colombiano, le permitan un triunfo a Petro ahora. ¿Piensas que no? No lo creo. O sea, quiero ser objetivo y claro, ojalá me sorprenda, yo falle. Esta es una de las predicciones que preferiría que fallara totalmente. Y no es por falta de apoyo, sino porque el sistema No, el sistema no lo va a permitir. Y la apuesta que se está haciendo a venezolanizar la política colombiana, o sea, agitar el miedo hacia Venezuela y lo que está pasando, tiene una influencia psicológica en los votantes. En política, 2 y 2 no son 4 siempre. A veces son 3 y a veces son 5. Los votantes del otro candidato, ¿de Duque? De Fajardo. De Fajardo. Exacto, los votantes de Fajardo que podrían tener cierta afinidad con Petro, no necesariamente van a votar por Petro. No lo miremos así, automáticamente vendrá. Vamos a ver si nos sorprenden. Ojalá. Pero además, fíjate, Edith y Sara, lo más importante aquí, y miren el ejemplo de Lula, ¿cuántas veces Lula se presentó a la presidencia? ¿Cuántas veces fue derrotado y cuántas veces fue persistente hasta que triunfó? Siendo el presidente que mayor aceptación ha tenido al final de su mandato con más de un 80%. Entonces, un hombre como Petro, un hombre con carisma, con un carácter ecuánime, un hombre inteligentísimo y un hombre bien intencionado y decente, porque lo he visto responder las calumnias, un hombre como ese tiene que saber y sabe que no se va a llegar en un día y que no va a lograr su objetivo en un primer intento de este tipo. De hecho, algunos se sorprendían de que haya llegado tan lejos. Ahí está. Sí. Yo creo que el mayor aporte, lo que nos tiene que llenar de optimismo, es que en un país como Colombia, con una derecha tan violenta y tan represiva, que lo ha demostrado desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el año 48 hasta el presente, aún en esas condiciones tan adversas y con el narco por el medio, un partido, un grupo, una agrupación de izquierda ha logrado convertirse en la segunda fuerza política del país y quizás la primera. Y eso es muy prometedor hacia el futuro. Entonces, bueno, si estamos en el contexto internacional, Sara, no podemos olvidarnos de alguien que nunca falta, que es Venezuela. Pues sí, lo mencionaba Elíades hace un momento, ese miedo a la venezolanización de América Latina que está dispersándose por todos los países. Pues de nuevo Venezuela en la actualidad de la agenda. Aquí hemos hablado muchas veces de la OEA y de nuevo tenemos que hacerlo porque esta semana la OEA ha puesto en marcha un mecanismo para expulsar a Venezuela de este organismo. Además de Venezuela, que se ha opuesto rotundamente a esta resolución, bueno, la resolución viene porque consideran ilegítima la reelección de Nicolás Maduro. En las pasadas elecciones dicen que haya habido alteración del orden constitucional y bueno, pues como decía, además de Venezuela, que se ha opuesto evidentemente a esta resolución de la OEA, ha habido otros países que también lo han hecho, como es el caso de Bolivia o el caso de Dominica, pero especialmente ha llamado la atención la postura de los países caribeños que normalmente han apoyado a Venezuela, entre otras cosas por el acuerdo de Petrocaribe. Ya conocen ustedes la venta de petróleo a un precio interesante. Pues en esta ocasión los países caribeños se han abstenido. Y me gustaría preguntarle a Elíades, bueno, además de los países caribeños también se ha abstenido Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Uruguay. Pero me gustaría preguntarle a Elíades, primero, recordar de nuevo qué es la OEA a nuestra audiencia, que aunque hemos hablado varias veces de este organismo, siempre es bueno hacer un refrescamiento a nuestra audiencia. Y por otra parte, ¿qué valoración haces de esa posición que han adoptado, en este caso, los países caribeños y, si quieres, pues el resto de países que se ha abstenido? Mira, la OEA es una organización surgida tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos se dedicaron a reorganizar el sistema mundial de relaciones internacionales para ponerlo, lógicamente, a su favor en medio de la Guerra Fría, que ya empezaba, que ya debutaba. La OEA surgió, o sea, heredando unos intentos panamericanistas anteriores, había una organización panamericana, pero llevándola a un nivel superior, incluso teniendo un tratado militar, el TIAR, que era una fase, digamos, a otro nivel,
de las relaciones entre los países de América Latina. Surgió desde el principio bajo la tutela directa y las directrices directas de los Estados Unidos. No nos engañemos. La OEA ha sido, de entonces acá, el aparato administrativo para que Estados Unidos pueda controlar bajo una sombrilla aparentemente panamericanista, que no es bolivariana, porque panamericanismo es una cosa y bolivianearismo es otra, para poder ordenar estos países que son su traspatio, su patio trasero seguro. Entonces, desde ese ángulo ha servido tradicionalmente para llevar a cabo la organización de la política norteamericana en los países latinoamericanos y caribeños. Recordemos, por ejemplo, el funesto papel jugado por la OEA en el caso Cuba. Esto que está pasando con Venezuela, a los cubanos nos hace sonreír irónicamente. Esto ya pasó, esta es la segunda parte de la primera fue una tragedia y la segunda es una farsa, como decía Marx citando a Hegel. Estamos ante la presencia del mismo mecanismo que se usó, aburrido por demás, porque es un remake, contra Cuba, aislándola, satanizándola, expulsándola, bloqueándola en un momento. Pasaron 50 años, nada de eso fue efectivo. Cuba sigue ahí, la OEA tuvo que disculparse con Cuba y pedirle que volviera. Y Cuba le dijo no, porque ustedes no han cambiado. Y se está demostrando ahora. Entonces, en aquel momento, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Raúl Roa, le dijo, esto es un ministerio de colonias de los Estados Unidos. Y yéndome de aquí, tras ser expulsado, se va la dignidad de los pueblos de América Latina conmigo. Y así está ocurriendo ahora con Venezuela. Es decir, el papel que está jugando la OEA en Venezuela es injerencista, como lo hizo aquí en el 65, que este pueblo lo conoce, que bajo la sombrilla de la OEA vinieron 42.000 marines a matar dominicanos y a imponer una solución que no era constitucional ni era además a favor de la democracia. Por esa razón es poco creíble la OEA y es risible. Además, Venezuela había pedido su salida hace un año. No me pueden votar de un lugar donde yo me he querido ir y no me he ido por los estatutos, esperando el tiempo requerido. ¿Ha cambiado la correlación de fuerza en América Latina? Por supuesto. Estos golpes suaves, este regreso del neoliberalismo con Macri, estos golpes de Temer en Brasil, esa posición de Lenín Moreno en Ecuador vacilante y desdiciendo los aportes de Rafael Correa anteriormente, la posición en países que tenían una línea más definida y ahora tienen una situación como Nicaragua muy contradictoria, todo eso influye en las votaciones. Ahora, dadas las brutales presiones de las embajadas norteamericanas y del Departamento de Estado sobre los países, abstenerse es un heroísmo. Fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado. Y el caso dominicano, que bueno, que es materia de acá, ¿cómo lo ves? Con vergüenza, lo veo con vergüenza, ¿sí? Lo veo lamentable, lo veo como una posición que yo no esperaba del país que albergó los diálogos de paz entre las partes venezolanas, porque a la abstención todavía tú permites salvar tu honra, pero alinearte de la noche a la mañana te deja el sabor de que estás esperando que te perdonen el pecadillo de rebeldía de haber establecido relaciones con China Popular. ¿Crees que eso fue el romper las relaciones? Yo pienso en la política todo tiene relación, todo está por debajo. Como pagar el favor. Recordemos la reacción norteamericana ante la ruptura, que fue airada, violenta y fue prepotente, proconsular. Y veamos ahora una posición, digamos, muy obsequiosa de la diplomacia dominicana ante un tema que tenía una opinión hasta ayer de otra forma. Y recordemos una cosa, y aquí yo no quiero ser oráculo, Sara, con esto que estoy diciendo, pero lo voy a decir. Recordemos una cosa, recordemos que cuando el barril de petróleo estaba a $150, Petrocaribe salvó la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de los pueblos del Caribe, porque le permitió a sus gobiernos, con esa ayuda, mantener la gobernabilidad. Ahora el vicepresidente norteamericano está prometiendo villas y castillas, que si energético, que si intercambio, que si desarrollo, que si inversiones. Ya hemos visto a Puerto Rico abandonado en su desgracia. Estamos viendo a Guatemala ahora en una situación terrible y Estados Unidos, que dice que tiene la ayuda humanitaria lista para Venezuela, no ha dado ni siquiera un rollo de papel sanitario para Guatemala hasta el momento. Entonces, cuidado con las promesas y la situación internacional se está deteriorando y el petróleo sigue subiendo. Solo quería hacer esa alerta. Sara, tenemos una información que viene del ámbito deportivo en este caso. Pues sí, efectivamente, cerramos hoy con el tema, una noticia deportiva, pero con muchas connotaciones políticas, y es que la selección argentina ha rechazado
jugar en Jerusalén un partido amistoso. Todo esto sucede después de que un grupo de chavales, de chicos, 70 niños palestinos, hiciesen llegar una carta al futbolista internacionalmente conocido Leo Messi para pedirle que no jugase ese partido, que se tenía que celebrar en el estadio de Teddy Koyek, lo leo porque no sé si lo voy a pronunciar bien, que está ubicado donde estaba el barrio de Malha, un barrio que fue destruido por los militares israelíes hace 70 años. Pues bien, este grupo de niños escribió una carta a Leo Messi, posteriormente el gobierno palestino formalizó esa petición y la selección argentina pues rechazó jugar ese encuentro amistoso que tendría que jugarse el próximo sábado. Una decisión que está suscitando mucha polémica a nivel internacional. Hay quien dice que el deporte no se debería mezclar con la política, y me gustaría preguntarle a Elías su opinión al respecto. ¿Cómo ves esta noticia? ¿Qué opinión te merece esas críticas que dicen que no se debería mezclar deporte con política? Y también, ¿qué te parece que la iniciativa haya surgido de un grupo de niños palestinos que tomasen esa iniciativa? Mira, la invitación propagandística que se le hizo a la selección argentina a jugar en Israel es mezclar política con deporte. La negativa es una negativa política, pero hecha por deportistas que tienen todo el derecho de tener una actitud política humana y, digamos, fraternal entre los pueblos del mundo, porque son seres humanos. Los sionistas son hábiles en acciones propagandísticas que intenten lavar el rostro a un Estado que tiene las manos ensangrentadas con miles de muertos. Incluso recuerdo que en Gaza, la última agresión a gran escala, murieron más de 500 niños. Por lo tanto, que un grupo de niños palestinos le escriba a la selección argentina y a Messi y le pidan no ir a jugar, quiere decir a legitimar en momentos de repulsa internacional por los últimos crímenes de los últimos tiempos, a jugar en ese país, es lo más lógico del mundo. Y la buena noticia, que nos quita un poco de amargura viendo las situaciones internacionales, es que esa selección optó por el lado humano de la cuestión. Y Messi dijo: yo soy embajador de UNICEF, de la Organización Internacional para la Infancia de las Naciones Unidas. Y como embajador de UNICEF no puedo estar allí donde se maten niños todos los días por parte de un ejército con armas letales. Por lo tanto, es una decisión justa y humana. ¿Cuál ha sido la reacción del sionismo? Quemar banderas argentinas, decir que Messi es antisemita, poner en montaje fotográfico de la camiseta de Messi con el símbolo de la esvástica nazi. En fin, la misma reacción que tienen cuando no se contenta a ese niño terrible, a ese niño empecinado que es Israel en su política expansionista y racista. No olvidemos que el sionismo es racismo. Entonces, es más de lo mismo. Pero la buena noticia es que el mundo tiene reservas morales y que los argentinos lo demostraron con esta decisión. Bueno, Sara, estamos terminando la jornada contigo. Cuéntanos la temperatura que tienes ahora, porque siempre te damos seguimiento. Aquí tenemos unos calores terribles en República Dominicana. Yo supongo que para ti más fresco ahí, ¿no? Pues precisamente justo esta semana ha llegado una olita de frío. Aquí en España tenemos un refrán que dice: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. El 40 de mayo pues es el 11 de junio, ¿no? Día 11 de junio. Porque generalmente en esta época del año, aunque ya se elevan las temperaturas, creo que hace una semana me preguntabas y te decía: ya llegó la primavera, tenemos calorcito. Bueno, pues ahora estamos teniendo un poquito de frío, de nuevo hemos tenido que volver a sacar los abrigos y las bufandas. En esta época del año estamos ahí un poco de nuevo con los catarros. De hecho, yo misma ayer estaba así como con síntomas de gripe. O sea, que envidio ese calorcito, que sé que cuando estás allí también se cansa uno del calor, pero aquí ahora estamos con una temperatura ahí irregular, de frío-calor, frío-calor. Muchos constipados, estamos todos mucho resfriados. Pues cuídate, Sara, muchísimas gracias. Que pase buen día. Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre estar en Enfoque Matinal, y un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos con Eliades. Eliades, publicabas en tu cuenta de Twitter una información que me parece buena, decírsela a la gente, que lo puede buscar en tu cuenta, que es que antes de Johnny Aves, el asesino de Trujillo,
era cronista deportivo. Sí, hay bueno, eso se sabía, pero lo interesante aquí fue que encontré en una revista hípica de septiembre del 44 un artículo en su parte final que decía el mejor jonrón de Trujillo. Oye. Y entonces hacía un símil entre un jonronero que había dado un gran palo en medio de un juego con la reelección de Trujillo por 4 millones de votos. Y decía que ese era el mejor jonrón que era Trujillo él alabando. Él alabando. De ser un adulador, pasó en menos de 10 años después a estudiar policiología en México, becado por Trujillo, y luego a ser el criminal y el sicario predilecto de Trujillo en la última etapa de su gobierno. Sí, que dice en el libro Un cortesano en la era de Trujillo, dice Balaguer que lo vio un día sonriendo en el pasillo del Palacio Nacional, que iba leyendo y dijo, este hombre no lee, ¿qué será lo que lee? Iba riéndose. Y cuando fue, era un libro de torturas. Sí, a no dudarlo, porque era un hombre sádico y tuvo una vida tremenda. Así que pueden encontrar ese corte. Lo hago por el paralelismo de que muchas veces la gente que hace comunicación, que es cronista, lo que sea, aprovecha ese vínculo para saltar al poder y servirle. Una alerta. Y se comienza, por supuesto, a cambiar. No, pero eso significa, tú sabes, aquí. Sí, bueno, sí. La viendo. Sí. Gracias, Eliades. Muchísimas gracias, Eliades Acosta Matos. Nos encontramos en 15 días en esta sección que creo que es de mucha utilidad para todos. Vamos a ir al cambio, tenemos más. Tenemos a Dauri, sigue en Cotuí, donde saben que hay un gran operativo policial. Nos estábamos avisando de temprano a la gente que tiene puntos de drogas que van a ir a allanarles. Tenemos más cosas, por supuesto, estamos regresando de una vez.